mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde el municipio de Fredonia, suroeste del departamento de Antioquia. Se dedican a diferentes actividades agropecuarias, por ejemplo, a la siembra de café, sembrado de manera orgánica sobre todo, también al cultivo de aguacate. Miren, en este momento está haciendo frío, pero también es un buen clima para salir a sembrar cada uno de los productos a los cuales luego las personas de la ciudad agradecen a los campesinos de nuestro país porque se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe les hablaremos sobre cada una de las enfermedades que afectan las explotaciones apícolas, es decir, lo que tiene que ver con las abejas. Nuestra compañera periodista Rocío Carrillo habló con algunos expertos. Todos los detalles en la finca de hoy. Nuestro equipo periodístico de la finca de hoy conoció un acto bien particular. Están trabajando una ganadería a 2 a 2. La leche es muy diferente. ¿De qué se trata? Ya se los contamos. Ya les hablaremos sobre 5 labores puntuales que hay que tener presentes a la hora de implementar un cultivo de lulo para que sea productivo y rentable. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Erika y televidentes, buenos días. Pues las principales enfermedades de las producciones apícolas y que además son de declaración obligatoria ante el ICA son 3: nosema, varroasis y PEC, pequeño escarabajo de la colmena. ¿Cómo llegan estas enfermedades a los apiarios y cómo afectan a las abejas? Veamos el informe. Pues estas enfermedades le pueden ir disminuyendo la cría, la capacidad de termorregular y pues simplemente las van desgastando por su infección interna. Entonces ahí lo que hace es que nuestras colmenas van decreciendo, así tengamos mucha fuente de alimentación. La varroasis es causada por el ácaro Varroa destructor que afecta a las abejas obreras, a la reina y a los zánganos, causando y favoreciendo la aparición de infecciones de tipo bacterianas y víricas. La varroa, que es la más ampliamente distribuida, casi a nivel mundial, es un ácaro que se le pega a la varroa y pues le chupa la hemolinfa. Lo que hace es que ese ácaro, cuando está en sobrepoblación, se reproduce en las celdas de los zánganos y también en las de la reina, eso de las obreras. Lo que quiere decir que cuando emergen, cuando eclosionan, ya están muy débiles, pueden presentar deformaciones, no pueden ser, digamos, su sistema locomotor puede verse afectado significativamente. Entonces de ahí comenzaríamos con una pérdida económica por la varroa. El pequeño escarabajo de la colmena, PEC, es un parásito externo que afecta a las colonias reduciendo los niveles de miel y polen almacenados. Las secreciones y el excremento de la plaga generan un cambio de fermentación y color en la miel. Las abejas empiezan a rechazar los panales afectados, acabando así con la colonia. Es un escarabajo que precisamente pone sus huevos en la colmena y esa larva devora con todo. Devora con la cera, con las larvas y pues acaba el alimento y simplemente deja sin estructura para habitar la colmena por parte de las abejas. Nosema o nosemosis es una enfermedad ocasionada por un hongo que parasita el tracto digestivo de las abejas, haciendo que no puedan aprovechar el alimento que consumen. Puede ser por contaminación directa, una colmena contaminada con otra, o que vaya a un lugar. Por eso pues digamos que lo recomendable en un sistema de producción ordenado sería tener unos registros y una determinada cuarentena cuando uno vaya a comprar el material biológico, o comprarlo también en donde sea puntos de confianza donde hacen seguimiento sanidad. Las condiciones en las que se establezca el sistema de producción apícola infieren directamente en la aparición de estas enfermedades. Ubicar las colmenas cerca de fuentes hídricas o en lugares con mucha sombra, por ejemplo, promovería la proliferación de hongos y parásitos. Primero, en un lugar donde tengamos una fuente de alimentación, como podemos, pues acá tenemos una reserva natural de por lo menos 4 hectáreas, entonces tenemos alimento suficiente. En esta época hay escasez
aunque tenemos harta flores, pero hay escasez proteica para las abejitas, entonces toca suplementarlas. La topografía, que también es un limitante que normalmente ocurre, que establecemos nuestro sistema productivo donde no es fácil acceder, donde es difícil sacar nuestro producto. Entonces ahí quedaría complicado pues nuestro desarrollo de la actividad. En Colombia se han reportado las 3 enfermedades, aunque no en todas las partes del país. Como medida preventiva para evitar la aparición de cualquier patógeno, la selección y reproducción de la genética es clave. Por ejemplo, la varroa puede convivir con las abejas sin ningún problema, pero cuando la cantidad de varroa supera la que se espera o la que la colmena tiene la capacidad de controlar, pues ahí comienza el declive. Esta línea genética, por lo menos, es seleccionada por mansedumbre y por genes higiénicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ellas, cuando detectan la varroa, la muerden y la sacan de la colonia. Entonces esas pruebas también las queremos seguir haciendo para ver cómo estamos en estado sanitario y pues aumentarlo, que también es algo recomendable hacerlo, que no todos los productores lo hacen. Las abejas genéticamente seleccionadas serían las futuras madres para evitar inconvenientes a largo plazo. Si alguna de las enfermedades ya ha invadido las colmenas, para la erradicación, técnicos colombianos han realizado ensayos con ácidos orgánicos y aceites esenciales, alcanzando resultados positivos. Además de ser el propietario del vivero Las Palmas, ubicado en Río Negro, Santander, Félix Joaquín Carrillo Sanabria es el presidente de Asovifrusan, la Asociación de Viveristas de Frutales de Santander, que ha logrado comprometer ya a 15 de sus viveristas con la producción de semilla de cítrico certificada. Todo comenzó con la recepción de 110 plantas reproducidas de manera in vitro, es decir, en laboratorio, con vigilancia y control del ICA. De entrada, este tipo de material representa ya múltiples ganancias para el citricultor. Normalmente un cítrico duraba 20 años. Hoy en día escasamente pasa los 10 años. Lo que se busca con estos materiales certificados es que esta vida útil de las plantas se acerque nuevamente a la edad de los 20 años, que los árboles puedan dar mayor producción por hectárea. Estamos en este momento en 30 toneladas año. Con estos materiales certificados se aspira a que pueda pasar de 40 toneladas. La plántula de por lo menos 11 meses de vida que recibe el agricultor ha pasado por 3 fases. La primera tiene que ver con el trabajo genético, de limpieza y microinjertación, realizado en este caso en laboratorios de Agrosavia. La segunda fase es la básica, que está relacionada con los trabajos de multiplicación de ese material en manos del viverista, y la fase de registro. Todo con un único fin, y es que el citricultor reciba una semilla libre de enfermedades, trazabilidad y con mayores posibilidades de extender su vida productiva. Saneado del HLD, la esocortis y la tristeza de los cítricos. Eso garantiza que nuestros agricultores, una vez compren este material, pues se van a quitar una serie de problemas que ya venían adquiriendo cuando compraban materiales y no eran materiales inocuos. Pues se corre el riesgo de hallar plantas con problemas radiculares, con plagas, con hongos, y que si tiene un cultivo que está sano y lleva estos materiales, puede llevar esos problemas a su cultivo. Los requisitos fundamentales para quien se dedica a producir semillas certificadas son tener registro ICA vigente y contar con la infraestructura necesaria que le permita trabajar bajo los más altos estándares de inocuidad y calidad, como estas casamallas, donde cada plántula está sometida a condiciones artificiales. Las casas de malla son infraestructuras que se fabrican en tubería de hierro galvanizado, pueden ir en diferentes tamaños. Están forradas en malla antiáfidos, algunas tienen techos plásticos y algo otras totalmente en esta malla. Tienen en la parte baja plástico para evitar el salpicado por la lluvia y evitar que se puedan fortalecer hongos que nos puedan afectar más adelante. Tienen unas antecámaras que están al ingreso, donde tienen doble puerta, y esto garantiza que al ingresar la persona que va a trabajar en ellas, pues no haya la posibilidad de que entre un insecto, ¿sí? Y adicional tienen unos ventiladores contra flujo, eso hace que si hay algún insecto que vaya en la ropa de cualquiera de las personas, este golpe de aire
lo pueda soltar y evitar que ingrese. Acá el riego es permanente para evitar la deshidratación de las plántulas. Cada viverista está facultado para establecer sus propios huertos básicos de patrones y de yemas. En el área de germinación, la plantulita permanece durante 2 meses. Allí se realiza el primer control de calidad. Estas semillas se colocan en las camas de germinación, construidos a base de ladrillos, y algo otro los hacen en canastillas plásticas, buscando que haya un mayor drenaje y que si se les llega a presentar algún problema, pues lo puedan erradicar fácilmente. Una vez germinadas las semillas, estas chapolas son sometidas a una primer eliminación, por ejemplo las que salgan con amarillamientos o con malformaciones genéticas, o con raíces torcidas o atacadas por alguna plaga, son descartadas. El paso siguiente tiene que ver con armar, por decirlo de alguna manera, el árbol ideal, utilizando patrones y copas que se han desarrollado en lotes diferentes. Este proceso de patrones se dan más o menos de 5 a 6 meses dependiendo del patrón. Algunos salen antes, dan el grueso necesario para ser injertados. Luego de eso viene la injertación. Y desde que se hace la injertación, que es tomar una parte de ese árbol sano que queremos multiplicar, se hace injertación por el método de T invertida, se cubre con una cinta, pasan más o menos 20 días, se les hace un tutoreo, que es coger ese lance que dio la planta y tratar de enderezarla con una parte del mismo patrón. 3 meses después del tutorado, el árbol es considerado ya semilla certificada y está listo para ser llevado al campo para su siembra definitiva. Llegamos hasta esta zona del eje cafetero para conocer un tipo de ganadería denominado A2A2. ¿Alguna vez la habían escuchado? ¿Saben de qué se trata? En el siguiente informe les contamos y además les explicamos por qué la leche obtenida de estos bovinos es la más saludable para el consumo humano. La ganadería A2A2 es aquella constituida por animales que por su genética natural producen leche A2A2. Esta leche no tiene la proteína que causa la mayoría de problemas digestivos relacionados con el consumo de lácteos en los humanos, que es la betacaseína A1. Cuando trabajamos produciendo leche A2A2, que es el objetivo que tenemos acá en esta finca, básicamente lo que estamos buscando es una leche que sea aceptada prácticamente por todos los seres humanos. En general hoy las leches que están en el mercado son leches que no son A2A2, sino mezclas de A1, A1, A1A2 y A2A2. Entonces se ha encontrado que hay un grupo de la población, entre el 38 y 40%, reaccionan hacia este tipo de leche y por eso la leche actualmente goza de mala fama por parte del cuerpo médico y por parte de la gente en general, los nutricionistas, los dietistas, todos andan recomendando no usar leche, pues porque encuentran una cantidad de reacciones adversas en las personas. Esta ganadería, ubicada en el municipio de Palestina, en Caldas, es la primera en Colombia certificada como finca A2A2. La composición proteínica de la leche que producen estas vacas la hace un líquido fácil de digerir, que no genera inflamaciones en aquellas personas que son intolerantes a la lactosa, como sí sucede con la leche A1. Tampoco causa problemas digestivos ni gastrointestinales. Realmente la leche A2A2 siempre ha existido, hay otras especies que la tienen como el búfalo, las cabras, inclusive el ser humano también su leche es A2A2, pero las vacas en algún momento hubo una mutación y antiguamente que ellas producían solamente leche A2A2, en algún momento se mutaron, posiblemente en los procesos de selección hacia más productividad individual, posiblemente allí sucedió, el ser humano no se dio cuenta y empezamos a encontrar una serie de intolerancias o de dificultades para poder aprovechar bien la leche. El objetivo de una ganadería A2A2 como esta es producir una leche que sea nutracéutica, es decir, que además de aportar nutrientes, también aporte salud, teniendo en cuenta que muchas de las enfermedades presentes actualmente en los humanos son causadas por la alimentación. Esa leche es idéntica a la otra en su composición general, solamente hay una variación en el tipo de proteína, que es una proteína A2, es una proteína que es antiinflamatoria, pero además de eso, pues como nuestro foco es alimentación nutracéutica,
hemos trabajado también la parte de la grasa de la leche, ¿cierto? Dentro de la grasa de la leche hay unos ácidos grasos que son unos ácidos grasos insaturados, como ácido linoleico conjugado, y es posible mediante la alimentación elevarlos. Entonces también eso lo hemos hecho a través del programa de alimentación, que está fundamentado en pastura verde, como lo pueden ver, gran cantidad de pasto verde y un suplemento en forma de pellets, en forma de concentrado, que sea rico también en ácidos grasos insaturados. La Ruidosa es una finca que cuenta con alrededor de 1000 animales, de los cuales aproximadamente 700 son A2. Actualmente todo el ganado de cría, los bovinos que nacen, son 100% de este tipo. La verdadera leche A2 únicamente puede ser producida por ganado que en su ADN tenga las 2 copias del gen A2. En este predio en particular se apoyan en la genómica para analizar los animales y obtener vacas y toros que cuenten con el gen para aparearlos y obtener animales que sean completamente A2. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál es la leche que tiene bajos niveles de lactosa? A, la de cabra. B, la de vaca. C, la de ovejas. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál es la leche que tiene bajos niveles de lactosa? A, la de cabra. B, la de vaca. C, la de ovejas. La respuesta correcta es la A. La leche de cabra contiene 13% menos lactosa que la leche de vaca y 41% menos que la leche humana. Es antialérgica porque contiene niveles muy bajos de lactosa. Sus glóbulos o gotas de grasa son más pequeños y más fácilmente atacables por los jugos digestivos, lo que implica que la leche de cabra sea más digestible. Cosechar piñas entre los 900 y 1500 gramos con un contenido medio de fibra, pulpa plenamente amarilla y exclusivo sabor son los objetivos con que se levanta diariamente Misael Morales, este santandereano que a pesar de tener que alquilar tierras para su propósito, asegura mantenerse en el oficio que le enseñaron sus ancestros. Para lograrlo, la siembra, la fertilización y la poda de cada planta a la que le saca nada más ni nada menos que hasta 3 cosechas son sus herramientas clave. Una matica estamos hablando de 3 frutos, 400 pesos de rentabilidad en mata, en planta. De la piña, esto es de familia, de mis nonos, mi papá, y yo llevo pues la mitad de mi vida en esto. Su disciplina inicia sembrando la semilla con distancias prudentes que favorezcan tanto el desarrollo de la raíz principal, la cual se profundiza hasta 60 centímetros, como de las demás raíces individuales que crecen hasta 40 centímetros en sentido horizontal. No hacerlo tendría repercusiones incluso en la calidad del fruto. Estamos hablando de 40 centímetros de planta y 60 de calle, de 40 por 60. Sale muy junta y el producto es más pequeño, porque falta que le dé más el sol, más el aire, para que sea un fruto más bonito. La meta es que la planta en su totalidad obtenga mensualmente entre 12,8% a 20% de brillo solar. Ahí es que surge precisamente la necesidad de la segunda labor más importante para nuestro entrevistado, y es la poda. Asegura que la planta no se debe dejar crecer más de 90 centímetros ni que sus hojas laterales superen el 1,20 centímetros, todo por practicidad. Que la fruta que está por allá metidita le pueda dar buen el sol y le puedan quedar los fertilizantes, el veneno para el gusano, todo. Mientras muchos agricultores a los 9 meses de la siembra inducen la floración de sus cultivos de piña con ácido fosfónico, carburo de calcio o gas etileno, Misael Morales asegura hacerlo únicamente mediante la poda. Solo las puntas de las hojas, sí. La poda la hacemos cuando ya vamos a inducir para que haya fruto. La talamos para que, o sea, como que la fuerza que se está comiendo la hoja la vaya a dar pero el fruto. Una sola poda antes de inducir o cuando ya se induce, cuando ya va a florear.
Curiosamente, nuestro entrevistado no solo utiliza la poda para regular la entrada de sol en su cultivo, además de facilitar los trabajos y motivar la floración, logra también extender la vida útil de cada planta hasta por 2 cosechas más. Lo que sucede es que motiva en su desarrollo los colinos basales y axilares. Estamos hablando de 16 meses la primera, más un año, 2 años larguitos. Esto ya es un lote de soca. Se le cortó la primera en diciembre, cortamos acá, ya tiene 4 meses, ya usted la pueden ver, ha echado el retoño, el hijo, la soca que llamamos nosotros, y ya se está poniendo casi en tiempo de inducirla, para que vuelva a dar la segunda. Naturalmente, la piña prefiere los suelos fértiles francoarenosos o arenolimosos, con pH entre 4.5 y 5.5. La fertilización mensual regulada con productos ácidos, urea, hierro, magnesio, zinc, fósforo, nitrógeno y potasio es vital. De no hacerlo, se perderían todos los esfuerzos, sostiene nuestro entrevistado. Se reduce por ahí en un 30%. Todo lo estamos echando fumigado. O sea, foliar. Florear, sí, fumigado. Se debe tener cuidado con la cantidad de nitrógeno que se suministre a la planta, puesto que el exceso del componente favorece básicamente el desarrollo vegetativo del cultivo, pero no de su fruto. Si de agricultura urbana se trata, Bogotá es considerada todo un referente en América Latina. En los últimos 17 años en la capital colombiana se han implementado alrededor de 30.000 huertas. Los programas que se desarrollan para el fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana existen desde el 2004. Es una práctica que no solamente llama la atención, sino que se hace necesaria para poder reencontrarnos con la tierra, para cultivar alimentos limpios, para aprender sobre las propiedades nutricionales de esas frutas, verduras, hortalizas que podemos cosechar en la huerta y mejorar nuestros hábitos de alimentación y nutrición. Los programas que maneja el Jardín Botánico de Bogotá se enfocan en fomentar la práctica de la agricultura urbana y periurbana, apoyar, capacitar y orientar a las comunidades interesadas en establecer huertas en la ciudad. La premisa es, cualquier espacio, por pequeño que sea, es viable para establecer una huerta. Pueden comunicarse al correo electrónico agriculturaurbana@jbb.gov.co y solicitarnos una visita de asistencia técnica. Nosotros vamos, revisamos cuál es el espacio que tiene disponible, cuál es la intencionalidad de la huerta, si quiere para producir hortalizas o si quiere para plantas medicinales y aromáticas, y les ayudamos a establecer esa huerta, le damos unos insumos básicos y les acompañamos en un proceso de formación. En los últimos 2 años se ha logrado capacitar a cerca de 13.700 personas. La meta del plan de desarrollo actual es llegar a fortalecer 20.000 huertas urbanas en Bogotá. Pero en general el programa sí ha logrado impactar, yo creo que en más de 20.000 hogares. Ahora hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de huertas. Hay huertas caseras, huertas comunitarias, huertas escolares, huertas institucionales y cada una tiene su propia dinámica. El jardín dispone de una huerta demostrativa en la cual se realizan talleres para que las personas aprendan a propagar las plantas bajo diferentes escenarios. El suelo blando, como sería en agricultura rural, directamente en el suelo, o en suelo duro, sembrando en contenedores. El manejo fitosanitario del cultivo, nutrición y cosecha, todo bajo la producción limpia, aplicando como tecnología las prácticas agroecológicas. Tenemos material tutorial en nuestra página web www.jbb.gov.co que pueden consultar para también establecer su huerta. Entonces, si tienen un balcón, un solar, un patiecito en la casa, la terraza, o si tienen un espacio comunitario en una propiedad horizontal o en algún sitio en donde ustedes vean que pueden establecer una huerta, entramos a revisar si es espacio público, se aplican unos procedimientos especiales. Hagamos agricultura familiar, que por pequeña que sea nuestra casa, nuestro apartamento, bueno, nuestro sitio de vivienda, lo logramos hacer en un cajón, en una matera, ¿sí? Y tener como el alimento, también conocer el ecosistema de cada casa, ¿sí? Y tener como esos alimentos que se le pueden producir.
Ya tengo personas que han quitado sus plantas ornamentales de las salas y lo ponen en materas y el material se da divinamente una lechuga, una selga. Nos dimos cuenta que en la pandemia la huerta se convirtió en un espacio de encuentro con la comunidad, en un espacio de minga, de trabajo solidario para ayudarse en unos con otros y obviamente generó muchísimo interés. Entonces es un tema que efectivamente está en auge y es un tema que es necesario fortalecer. Las huertas urbanas no solo pueden ser una alternativa para que los ciudadanos produzcan su propio alimento, sino también para comercializar los productos de sus cosechas, ya sean aromáticas, frutas, verduras o tubérculos, que incluso pudieran transformarse en subproductos para la venta y que tendrían un valor agregado en el mercado. Como un cultivo de mucho manejo, define el ingeniero agrónomo Héctor Javier Salas Bautista al lulo, una fruta subtropical cuyos rendimientos productivos están estrechamente ligados no solo a las condiciones climáticas, sino a los trabajos que el agricultor realiza en la cotidianidad. Es el caso de la finca El Guamo, ubicada en la vereda La Estancia del municipio de Macanal, Boyacá, donde los agricultores beneficiados por el ambiente se esfuerzan por ser más productivos desde la primera cosecha y no repetir la experiencia de una vereda vecina. Por árbol podemos sacar un promedio de entre 20 a 30 kilos. Aquí donde estamos a los 10 meses, en esta altura que estamos más o menos a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar. Ya en partes más altas, sobre los 2.000, 2.100, ya se demora hasta el año empieza a producir. Aquí en el municipio de Macanal, en la vereda de Museño, que tenía un área, puedo estar hablando de unas 300 hectáreas, realmente ahorita no supera las 40, porque por mal manejo se erradicaron los cultivos y hubo muchas pérdidas. Como cultivo, el lulo prefiere temperaturas entre los 16 y los 22 grados centígrados, suelos francoarenosos o francoarcillosos, con pH entre 5.5 y 6.5. El resto de su productividad dependería de los trabajos del agricultor. En esta finca, por ejemplo, se empeñan en 5 labores fundamentales. La primera tiene que ver con la fertilización. Fertilizamos cada 8 días, con unas dosis indicadas dependiendo del estado de la planta. Hacemos acompañamiento con fertilización foliar para complementar la edáfica. Al comienzo pues con productos que promovieran lo que era el desarrollo vegetativo, luego pasamos a los que promovieran los estados de floración y ahorita pues tenemos productos vistos, tanto de floración como de engruese. En la fertilización implementamos tres temáticas: la fertilización orgánica, la fertilización mineral y la fertilización biológica. La orgánica pues con compostajes y la biológica hicimos inoculación de hongos como tricoderma. Y en la cuestión de mineral utilizamos diferentes formulaciones de abono, 315, 318, dependiendo de la necesidad fisiológica del cultivo y el estado en que está. Nutricionalmente son fundamentales el boro y el magnesio para motivar el desarrollo de las paredes celulares de la planta, la clorofila, el transporte de azúcares y el aprovechamiento del recurso hídrico. El segundo trabajo más importante y que va ligado a la fertilización es el plateo, que consiste en eliminar las arbences más cercanas al tallo. Las arbences pues son las plantas que nacen alrededor, que nos van a competir con la nutrición de los cultivos. O sea, si aplicamos fertilizante, probablemente una planta que nazca ahí, con mal llamadas malezas, ahora se denominan arbences, puede también sustraer los nutrientes que necesitamos para el cultivo. El tutorado es de los 7 meses, labor que no es muy común en otras zonas del país, y la poda representan los trabajos 3 y 4 en orden de importancia para el cultivo del lulo. Y el tutorado de los alambres es para evitar el volcamiento, porque por el tamaño del árbol puede haber volcamiento si no hubo un buen enraizamiento, pero el más importante es el de las ramas, para que el lulo se puede desgajar por el peso mismo de los frutos. La poda se hace generalmente de quitar ramas que van hacia adentro de la planta para darle una forma al árbol de aireación, para reducir la humedad relativa y por ende la incidencia alta de enfermedades. Cada una de las herramientas con las que se realicen los trabajos deben de ser desinfectadas para su uso en cada planta, particularmente acá en la finca El Guamo, con la puesta en funcionamiento del embalse La Esmeralda, ubicado a pocos kilómetros, cobró importancia el quinto trabajo, y es el monitoreo frecuente de plagas y enfermedades, el cual decide también el momento indicado para la aplicación de agroquímicos. Cuando hacemos monitoreo y evidenciamos la primera síntoma de alguna enfermedad, pasamos ya del manejo de productos preventivos a un manejo ya curativo. Generalmente en este clima, por lo que estamos tan cerca de la represa, la humedad relativa es muy alta. Podemos tener ataques de una enfermedad que se llama fitóptora, que se conoce como gota, que es muy limitante. Hay otras enfermedades como esclerotinia, cladosporium. La principal plaga que tenemos acá es el pasador de fruto, que es un lepidóptero, una polilla que generalmente es de hábitos nocturnos. Ella oviposita en los frutos verdes y
y la larva eclosiona y penetra el fruto, y ya cuando el fruto cae con un orificio, es que ya, digamos, la larva va a empupar en el suelo. Lo ideal es rotar los componentes activos de los fungicidas para no generar resistencia. Acá cada planta de lulo es sembrada al mes de germinada con distancias de 2,5 metros. Al regreso, hablaremos de los retos que enfrentan aquellos agricultores que desean apostarle a la agricultura orgánica y veremos cuáles son las condiciones climáticas que deben enfrentar los porcicultores del clima cálido. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les contaremos cuáles son los retos en la agricultura orgánica, por ejemplo, con el aumento de mano de obra, también con otro tipo de temas, es decir, ahí no se utilizan ni herbicidas ni fertilizantes. Los detalles en instantes. Ya les contaremos sobre los retos del trabajo porcino en clima cálido. ¿De qué se trata? ¿Qué se debe tener presente? Ya se los contamos. Ya les hablaremos sobre un hongo muy letal que afecta, es decir, genera diferentes afectaciones entre el cultivo de plátano y banano. Les hablaremos sobre una investigación que se está adelantando para prevenir esta patología. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Sembrar y cosechar productos 100% orgánicos les representa a los agricultores un poco más de esfuerzo y tiempo. Optar por este tipo de actividad implica eliminar totalmente el uso de insumos químicos en los procesos de siembra y desarrollo de los cultivos y sustituirlos por bioinsumos o biopreparados, trabajos manuales y constantes labores culturales. Agricultura orgánica, la palabra lo dice, todo es a base de lo que el suelo mismo produce y sobre todo que no hay que afectar los suelos que están tan deteriorados. Eso es fundamentalmente la agricultura orgánica, es consumir lo mejor que se pueda el alimento que nos produce la tierra. Para poder nutrir la tierra necesitamos hacer preparados que le aporten a la tierra, no que la desgasten. Todos esos preparados, por decir algo, la lombriz, el lombricompuesto, el lombricultivo y el compost, son microorganismos que el suelo toda la vida los ha tenido. Disminuir el uso de maquinaria, aumentar las prácticas manuales como el deshierve, por ejemplo, y elaborar sus propios insumos agrícolas son algunos de los retos que asumen los agricultores orgánicos. Nosotros mismos preparamos nuestros insumos, desinfectamos la tierra. La parte mecanizada es mínima en el sentido de que donde no necesitamos meter tractor no lo hacemos. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere despastar con ganado y con caballos, que es lo que digamos se debe hacer. Entonces nosotros manejamos iniciando con un suelo totalmente menos intervenido, empezamos a manejar la máquina en lo menos que se pueda. Caldo bordelés, microorganismos eficientes, caldo sulfocálcico y agua de vidrio son algunos de los bioinsumos que este agricultor del municipio de Subachoque en Cundinamarca prepara para aplicar a los cultivos de hortalizas, legumbres y tubérculos. El reto más duro para nosotros dentro de la agricultura orgánica es el manejo, digamos, de la mano de obra, porque en lo orgánico no manejamos, o sea, algo que esté establecido para quemar, digamos, o acabar con las malezas o las arbences que llaman, que nacen dentro de los cultivos, la mayoría es manual. Entonces manual se incrementa mucho la mano de obra.
Otro de los retos a los que se enfrentan es la falta de conciencia de la trazabilidad y calidad de los productos orgánicos en el mercado, entendiendo que producir una hortaliza totalmente orgánica, por ejemplo, se demora más tiempo que hacerlo utilizando químicos, además de la cantidad de horas de trabajo manual que requiere para el manejo de todo el ciclo productivo. Es un reto muy difícil lo que es manejar cierta clase de intermediario, por decir algo, porque es que nosotros el costo del orgánico muchas veces puede ser más barato que el de los químicos, ¿sí? Pero en el momento que tú para sacar una lechuga, por decir algo, que se te demora 45 días aproximadamente de un muy buen peso, uno la va a vender en 3.000 pesos y la gente dice eso es muy costoso. Hablo de que hubiera un poquito más de conciencia en que las personas trataran de ganar menos con los productos orgánicos, porque producirlos es más difícil, y el hecho de llevarlos al mercado, digamos, en las ciudades es difícil. Las certificaciones es otra dificultad a la que hacen frente los productores dedicados a la agricultura orgánica. Actualmente la asociación a la que pertenece este agricultor en su municipio debe pagar anualmente casi 10 millones de pesos por mantener la certificación de que las hortalizas y demás productos que siembran son 100% orgánicos. Ellos señalan que debería existir un apoyo por parte del Estado para poder obtener estas certificaciones con entidades confiables y de manera más económica. Registrando temperaturas entre los 23 y los 34 grados centígrados en promedio y humedad relativa entre el 90 y el 100%, Giselle Torres asegura no dejarse amedrentar de las condiciones climáticas donde vive y se goza de disfrutar de carne porcina fresca y de calidad en compañía de sus clientes, sin importarle tener que recurrir a algunas estrategias. Los corrales están hechos de cemento, el espacio donde tienen la alimentación, y de resto madera, un techo de zinc con la base de madera, y cubierto todo de malla para que haya suficiente aireación. Al mismo tiempo, siendo Usecurí, estando en la costa, siendo tan caliente, nosotros estamos pendientes de refrescarlos. Tienen sus chupos para hidratarse. De igual manera, en las tardes se les moja porque estamos en un clima caliente, entonces para mantenerlos frescos. Y la comida se le da 2 veces al día. Se les da en la mañana, se les da en la tarde. El mérito del trabajo de Giselle está en que los cerdos, a pesar de ser animales de sangre caliente, carecen de un sistema que les permita sudar adecuadamente, puesto que lo hacen únicamente por el prepucio, el hocico y los espacios interdigitales. Eso los hace muy resistentes al frío, pero vulnerables al calor, disminuyendo naturalmente su apetito e incrementando su frecuencia respiratoria y estrés calórico, lo que los podría incluso llevar a riesgo de muerte. Nuestra entrevistada asegura hasta el momento no haber visto afectados sus rendimientos para el sacrificio por la condición climática. 80 kilos. Al principio, en realidad, comenzamos sin saber mucho de cerdos y ni siquiera pensábamos comercializarlo. Pensábamos con 2 y luego esos tuvieron sus hijitos y ahí poco a poco empezó a crecer la oportunidad de desarrollar la porcicultura. Ahora nuestros cerdos buscamos que sean para comercializarlos a los 3-4 meses, para que la carne esté fresca. Nació de simplemente tener 2 animalitos y hoy ya acá tenemos 14. En su desafío, el mayor aliado, aparte del acondicionamiento del espacio, que por cierto es bastante colorido con tonos verdes, rosados y naranjas, es el trabajo disciplinado. La porqueriza se limpia 2 veces al día, completamente se limpia de las heces, se lava, se desinfectan con creolina precisamente para mantener un ambiente de completa sanidad, tanto para los animales como para evitar los olores, los malos olores. A nosotros nos gusta tenerlos en un espacio limpio. O sea, y honestamente, pues si la pintura ayuda, contribuye a que se vea más vivo. De hecho, pues también observando a ver cómo que se mantenga, que les logre el descanso en la noche o en el momento de descanso,
pero que se mantenga también colorido, que sea vivo. Torres se da la licencia de no depender exclusivamente del concentrado para alimentar a sus cerdos. Anteriormente suplementaba con maíz y ahora lo hace con yuca, sin disminuir según ella en nada los rendimientos. Que se le está proporcionando al animal un tipo de proteínas, de carbohidratos que no tienen ningún tipo de químico, ¿cierto? Además de fibra que les contribuye mucho a una buena digestión y al engorde. Y hemos notado que aún así no hay disminución, digamos, en la producción de carne. La mezcla es un 70-30. Por ejemplo, con los chiquiticos que tienen 27 días, a ellos se les dan unos 3.000 gramos al día, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? De esos 3.000 gramos, 2.100 son en alimentos para ellos, alimentos de inicio. Y el 30%, 900 gramos, es en la harina esa. Se mezcla la harina y se mezcla la comida antes de entregárselas a ellos. Estas raciones se entregan en las horas en que la temperatura esté más baja y con supremo cuidado en la preparación, desde el momento mismo de la cosecha del tubérculo. Simplemente se golpea la yuca, se quiebra la yuca en diferentes pedazos, con el machete se parte y se extiende sobre plásticos o sobre sacos, se ponen a deshidratar por 1 o 2 días, se saca la yuca, se lava la yuca. Cuando la yuca se abre, si está fresca, bota una leche, una sustancia lechosa que es tóxica. Entonces eso no queremos dárselo a los animales y esa es la razón por la cual se lava, se pica y se deja deshidratar, porque es una manera pues de disminuir el tóxico. De ahí entonces ya seca, esos trozos de yuca se muelen en el molino y esa harina es la que se mezcla con el alimento. La finca La Natividad no reporta hasta el momento incidencia de enfermedades respiratorias por problemas en las mucosas de los cerdos a causa del calor. Argumenta incluso que utiliza inseminación artificial sin problema alguno. En enero del 2019, el Instituto Colombiano Agropecuario hace alerta de la introducción de Fusarium al país, un hongo que ataca a las musáceas, las plantas de plátano y banano. Desde ese momento, Agrosavia, como instituto de investigación, tuvo claro que había que actuar rápido, iniciando un proyecto que se enfocara en buscar programas de mejoramiento genético en el mundo para identificar los materiales que se debían adquirir. Una de las principales estrategias para el manejo de Fusarium definitivamente es el tener materiales con resistencia. Por eso Agrosavia, en conjunto con las diferentes instituciones del país, ICA, Augura, ASBAMA, nos propusimos en primer momento identificar cuáles eran esos materiales que existían a nivel mundial con posible resistencia a FOC R4T. Los materiales provienen de 4 orígenes diferentes y han sido probados en diferentes partes del mundo, demostrando que son promisorios por su resistencia al Fusarium. Fusarium es el patógeno o la enfermedad más agresiva de las musáceas. Tiene una característica fundamental y es que las estructuras con las que se reproduce el patógeno, las estructuras como macro, microconidias y sobre todo las clamidosporas, que son estructuras de resistencia al hongo, pueden durar hasta 30 años en el suelo. Entonces, una vez aparece en una zona o aparece en un cultivo, realmente pensar en erradicación de Fusarium es casi que imposible. La enfermedad produce marchitamiento y muerte en las plantas, impidiendo en la mayoría de los casos que lleguen a producción. Existen técnicas de mitigación o de contención que actualmente se implementan en departamentos como La Guajira, que evitan la dispersión del patógeno haciendo una rotación de productos biológicos y una eliminación rápida de las plantas enfermas. Sin embargo, la única alternativa de manejo realmente viable es contar con materiales resistentes al hongo. Inicialmente los materiales deben probarse en función de su resistencia, es decir, que sí tengan un comportamiento adecuado frente a FOC R4T, que la enfermedad o el patógeno no los afecte como tal, que no se afecten las características de producción y sobre todo que nos sirvan para aumentar el inóculo o fomentar la dispersión del patógeno. Una vez eso se pruebe, Agrosavia está en su agenda de investigación haciendo todas las pruebas de evaluación tanto en vivero como en campo. El material entra a pruebas de adaptación, es decir, miramos cómo se comporta el material porque no solamente es suficiente la resistencia, sino también ver que tenga características agronómicas adecuadas y características de producción de fruto.
Todos los materiales introducidos al país ingresan a una cuarentena que tiene como propósito dejar crecer las plantas para que cualquier virus que puedan tener se exprese y sea identificado. El protocolo de bioseguridad en la estación de cuarentena abarca el uso de traje, gorro, guantes, tapabocas, botas y pediluvios. El material se libera de su cuarentena y entonces va a salir para 3 partes. Vamos a dejar una copia de los materiales en el Banco de Germoplasma de la Nación, porque es importante que Colombia quede con ese material genético que se ingresó. Otra parte va para La Guajira para hacer las pruebas de evaluación en condiciones de presencia de la enfermedad y otra parte va para el Magdalena para hacer las pruebas de adaptación. El proyecto apunta a que, en un futuro, cuando la enfermedad tenga una dispersión mayor en el país, los agricultores colombianos tengan la posibilidad de contar con materiales resistentes e ir ganando tiempo frente a este patógeno. Ubicada en la vereda Portachuelo, municipio de Río Negro, departamento de Santander, la finca Estado Mérida es el testimonio vivo del emprendimiento familiar logrado a través de la transformación del cacao orgánico, sueño que nació hace 7 años en un paseo y ahora incluso cuenta con un punto de venta propio sobre la vía al mar en la vereda La Reforma. Cacaguá surge después de un viaje al Amazonas, a Leticia, en donde nos encontramos con los indígenas que nunca han ido a la academia y tenían una empresa, sí, multifamiliar, multicomunitaria, y nosotros nos dio vergüenza saber que habíamos pasado por la academia y que no teníamos nada, y llegamos fue con ese entusiasmo de crear empresa. Dejar de vender el cacao en grano seco para venderlo en productos ya listos para preparar en la taza, llevar directamente a la boca o utilizar como insumo para la salud y la belleza es lo que, según nuestro entrevistado, les ha permitido la rentabilidad del negocio y su permanencia en el tiempo. Si hablamos de artesanía, de transformar la mazorca de cacao, nosotros podemos estarle sacando unos 20.000 pesos solo a la mazorca sin contar el grano. Y si vamos a procesar el grano, depende del producto que saquemos, le podemos estar ganando un 60 o un 100% más de lo que cuesta el grano. Estamos elaborando chocolate de taza, refinado y sin refinar, que es el chocolate de bola, y estamos elaborando chocolatería fina en diferentes cantidades de cacao, en porcentajes. Tenemos desde el 100% hasta el 50%. El secreto está en mantener la calidad de cada uno de los productos y sobre todo en poderle garantizar al cliente que el chocolate que compra es totalmente puro, sin ingredientes químicos ni conservantes. La industria, por mantener una demanda a bajo costo, tienen que agregarle toda una serie de insumos, ¿sí?, de sucedáneos, que en últimas no se vende chocolate. En cambio, nosotros sí nos damos el lujo de decir, vendemos chocolate. Y el chocolate que usted tome lo pone a sudar porque le eleva la temperatura, porque lo nutre, porque le da energía. El anexar otros ingredientes como la leche, por ejemplo, en el proceso de valor agregado, generaría que la vida útil del producto disminuya rápidamente. Le puede estar durando usted 6 meses, 7 meses. El azúcar es mucho más duradera porque es mucho más resistente a la descomposición. El cacao puro, teniéndolo en buenas condiciones de temperatura ambiente y sin ningún tipo de humedad, el cacao puro nos puede durar 5 o más años. El cacao que ya se le viene agregando aditivos por la composición misma que se rompe con esos aditivos, el cacao con suciedad nos puede estar durando 1 año o menos. Sabor, aroma, textura y calidad de cada producto dependen exclusivamente de los tiempos que dure cada proceso y, aunque uno no lo crea, del orden en que se realice cada uno de esos procedimientos. Una cosa tiene que ver con los tiempos de tostado, otra cosa tiene que ver con los tiempos de conchado y los tiempos de refinación. Lo que nos han dicho muchos chocolateros es que nosotros estamos haciendo al revés y porque nos preguntan es por qué la calidad de ustedes es diferente a la de nosotros. Ellos, la mayoría de los chocolateros lo que hacen es, primero lo pasan al refinador y ahí sí se va al conchado. Nosotros lo hacemos diferente, nosotros lo pasamos por el molino trozador, lo metemos al conchado y de ahí lo metemos al refinado y ahí sí se va a hacer la elaboración de chocolatería fina. En ese orden de ideas, acá el grano seco y tostado sale inmediatamente para el molino trozador, que funciona con energía eléctrica. Esas temperaturas no pueden subirse de 100 grados centígrados.
¿Por qué? Porque entre más grados aumente, más propiedades pierde. La segunda máquina por la que pasa el grano ya trozado es la conchadora. El conchado prácticamente es la eliminación del amargo que tiene el cacao, para rebajárselo a lo que menos posible sea amargo, ¿sí? La astringencia es el amargor. Entonces bajamos esa astringencia al mínimo por ciento. En la refinadora, que es la tercera máquina, es donde el cacao en una especie de pasta semilíquida queda listo, suave para dar forma a cada producto. Vale la pena notar que cada proceso se adapta dependiendo del producto que se vaya a elaborar. No es lo mismo refinar y conchar cacao para chocolate de mesa que hacerlo para chocolatería fina. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta entonces.